buenas noches a todos desde San Ramón de la Juela, un abrazo y de verdad pues agradecerles el hecho de que tomaran este ratito para que hiciéramos esta lectura comprensiva, lo que hemos siempre dicho. Bueno, señoras y señores, vamos a dar inicio a esta noche. Estamos en el libro de Juan, en el capítulo 16. Hemos avanzado hasta la semana 63 o 62 de el libro de Juan. Y es muy importante que sepan que hoy arrancamos el capítulo. Hoy entramos al capítulo 16 y quise ponerle un título, así pues un título medio, no sé, medio, no quiero decir divertido, pero sí quiero decir que un título que nos haga entender que esa es la respuesta del Señor para lo que estamos tratando de entender en medio de lo que está sucediendo. El contexto es el aposento alto. El Señor está en el aposento alto con los apóstoles. Ya despachó a don Judas Iscariote. Ya lo despachó, le dijo, vaya a hacer lo que tenga que hacer. Ya, ya hicieron las preguntas, los apóstoles, ya le lavaron los pies. Ya pasó eso. Y en esa noche se dio del 13 al 17, se dio toda esta, este montón de enseñanzas que el Señor quiere que nosotros lo analicemos, ¿verdad? Claro, una cosa muy interesante es que aquí, en el capítulo 16, ojalá podamos llegar, el Señor explica por qué Él está diciendo estas cosas. Él explica aquí por qué él está diciendo estas cosas y eso pues nos hace entender de qué se trata esto. Entonces, Juan capítulo 16, vamos a tratar de caminar entre el versículo 1 y el capítulo 7. El tema de esta noche es ¿quién necesita un abogado? ¿Lo ve? ¿Quién necesita un abogado? Este, la semana pasada el Señor les dice, miren, si a mí me han odiado, a ustedes también los van a odiar. Y claro, cuando yo vi estas palabras que dicen que nos van a odiar, yo me hice la pregunta de que, y de hecho así está, o sea, así está, así quedó el archivo quedó, es más peligroso un ataque caspa que algunos de nosotros, empezando por mí, ¿verdad? Nosotros no representamos una amenaza nosotros no representamos una amenaza para el reino de las tinieblas por un montón de cosas, ¿verdad? No, en algún sentido, eh, eh, creo que fue hoy, no sé, o ayer vi algo que me llamó mucho la atención y decía, si usted fuese la única persona en el mundo que tuviera que dar testimonio del Señor, este, su vida tiene las características que podríamos decir nos harían que cualquiera se convirtiera solamente con ver tu vida. Algo así decía, parafraseando lo que decía. Y entonces la semana pasada analizamos eso. La semana pasada dijimos que a no ser que haya algo por lo cual odiarnos y despreciarnos con C, no existe razón alguna para hacerlo. Entonces, lo primero que vimos la semana pasada, este repasito así por encima, es que no hay una razón para odiarnos. El Señor está diciendo nos van a odiar, pero no nos odien. Hay dos formas de ver esto, muchachos y muchachas. Que el Señor está diciendo, hey, puede hacer que nadie los odie y que ustedes fluyan en lo que están haciendo y pues Dios los ayude en la forma en que están tratando de llegarle a las personas y lo que ustedes digan es suficiente para poder tocar el corazón de la gente. O habrá algún momento en que los van a odiar.
prepárense para eso. Hay dos formas de ver esto, gente. Y eso, pues, por decirlo así, se los trae. La semana pasada hicimos una comparación entre el legalismo y la condición o la convicción personal razonable. ¿Verdad? La semana pasada dijimos que la gente legalista busca ganar aprobación, ¿verdad? La gente legalista, juzga, critica, compara. Es que usted debería de ser bueno, usted no puede, no pudo haber hecho eso malo porque usted es cristiano, igual a la iglesia. Y claro, eso es un peso tan impresionante, ¿verdad? Que uno dice, pero ¿cómo es posible que la gente, pues por muchos años hemos visto estas cosas así y estoy tratando de aclarar que sí, que es una necesidad que mostremos en nuestra vida, novedad de vida, es una necesidad que mostremos al Señor, que mostremos la salvación del Señor, que mostremos que realmente estamos siendo procesados por el Espíritu Santo, pero todo eso es consecuencia de la perseverancia. Nosotros no somos, nosotros no somos, nosotros no perseveramos porque somos buenos, no, no, nosotros porque el Señor nos ha salvado es que perseveramos, o sea, ese es el punto. Tenemos, escúchenme, tenemos conciencia de la realidad y lo que está afectando lo que estamos haciendo, eso es todo. Tenemos conciencia, claridad de la realidad y lo que eso afecta en nuestras vidas y alrededor. Luego vimos que la persona con una convicción personal razonable, que le pusimos así por ponerle un nombre para hacer el contraste, es una persona que actúa con prudencia, integridad interior, entendiendo la palabra integridad como la capacidad de poder reconocer los errores, los fallos, los pecados, ese tipo de cosas. La persona tiene respeto, empatía por otras personas porque sabe que es ella, que soy yo quien podría en cualquier momento también incurrir en lo mismo. La persona funciona por convicciones, no por culpa, por orgullo. Y luego, pues, las consecuencias de la convicción personal razonable es paz, es valor, es servicio. Entonces, hermanos, más o menos esto fue lo que analizamos la semana pasada, los odiados del Señor, y a grandes rasgos dijimos no ser como los demás, o tener o ser algo que los demás, que son buena gente, no tienen, causa repugnancia, odio, causa ese tipo de reacciones que de alguna forma podríamos decir, eh, la gente va a decir, no sé si alguno tuvo la oportunidad de leer el comentario. eh, Escribí, los presidentes de la República hicieron una carta en donde están defendiendo la institucionalidad del, del país, diciendo que pues las instituciones y los sistemas que tenemos son producto de una democracia de casi 70 años y que tenemos que valorarlos como tal, lo cual es cierto, pero evidentemente, pues nuestra institucionalidad ha sido infiltrada, muy infiltrada por la mafia, por un montón de cosas y obviamente pues estamos viendo que para empezar, que un magistrado que trabaje para el gobierno gane más que el presidente de los Estados Unidos, porque la gente dice, ¿cuánto gana el presidente de los Estados Unidos? El presidente de los Estados Unidos gana $17,000 por mes. Y si no son 17 son 24, pero no pasa de ahí. Eso es lo mismo que gana un juez aquí, en un país de 5 millones de habitantes, cuando en Estados Unidos hay 200 y pico millones de habitantes. O sea, cuando uno ve esas cosas, que tal vez el tema no tiene nada que ver con el asunto de criticar la institucionalidad. Sin embargo, yo hice un comentario que publiqué en Facebook y en Instagram, donde hice ver que esa institucionalidad que los presidentes, expresidentes están defendiendo, realmente no no existe ni la más mínima, ni la más mínima, no existe en ninguna parte
de la carta dice, sí, nosotros creemos y entendemos que también pudimos haber cometido errores. No, o sea, ellos de una vez parten de que ellos son, que todo lo que se hizo fue perfecto. Y entonces, bueno, y ha levantado roncha, inclusive me escribió un compañero que fue mi compañero de escuela de toda la vida, que lo quise muchísimo, lo quiero muchísimo, y me dijo algo tan feo, tan horrible, que yo me quedé con la boca abierta. Dice que por qué un pastor, prácticamente no dice pastor, porque un hombre de Dios tiene que opinar sobre política. Y eso me pareció tan feo, me pareció tan horrible. Este, entonces me sentí odiado, me estoy dando a entender, me sentí odiado, ¿lo ven? Es que ya dije yo, ¿cómo es posible que mi amigo Guadi Gutiérrez, por cierto, Gutiérrez, Guadi Gutiérrez Acevedo, se crecimos juntos, este, bueno, y me pone esas cosas y yo le contesté y traté de hacer una respuesta muy dolida, le dije, mira, no entiendo lo que me estás poniendo, me estás anulando me estás anulando mi capacidad cívica, yo no puedo emitir un criterio, yo no estoy mencionando a nadie, estoy diciendo que no puede haber una nota, una carta de los expresidentes de la República de los últimos 15 años, que es lo que tengo yo de vida en esta tierra, que no reconozca y que tenga que tener algún tipo, un nivel de autocrítica. La autocrítica es el éxito, es el punto del éxito para poder triunfar con respecto a muchas cosas. Entonces, es parte de lo que hemos estado conversando. Aquí entramos al capítulo 16. Y si ustedes me preguntan cómo resumo el capítulo 16 o la primera parte del capítulo 16, lo resumo así. El Señor no esperaba que los muchachos sostuvieran su perseverancia en ellos mismos. El Señor no estaba esperando bajo ninguna circunstancia que que los muchachos, que los discípulos fuesen capaces de decir, yo, Señor, yo me comprometo a partir de hoy va a ver yo qué cosa más bella. No, y me gusta mucho poderlo decir así porque muchas personas tienen la idea de que tienen que tener una nota 100 según, claro, según mi idea de la nota 100 según lo que yo entiendo de la nota 100. Y hoy estas 34 personas que estamos reunidas en esta reunión, quiero que nos demos cuenta todos, hermanos, que por más que prometamos hacer, decir, por más que prometamos nosotros que vamos A, B, C, D, no, no podemos. Ya lo hicieron, los judíos ya lo hicieron. Eso es lo que viven haciendo. De hecho, uno de los grandes problemas que hay con el judaísmo y porque ellos desprecian al Mesías porque ellos no pueden entender que la gente se salve por gracia, que no deban de hacer nada para ser salvos. Entonces, fíjense ustedes que Mateo registra los minutos de esta caminata hacia el monte Getsemaní. En el camino Jesús les dijo, esta noche todos ustedes me abandonarán. Hermanos, ¿qué estamos entendiendo cuando el Señor dice, todos ustedes me abandonarán? La palabra que se utiliza la palabra que se utiliza en griego es escándalo. Ustedes esta noche me fue por mal camino. Perdón, esta noche todos ustedes me abandonarán, se escandalizarán, dice el Reina Valera. Perdón, ¿por qué? Porque dice las escrituras, Dios golpeará al pastor. Vean, vean, Dios golpeará al pastor. Dios, ¿lo están viendo?
y las ovejas del rebaño se dispersarán. Noten que es un texto con una revelación bellísima. Dios golpeará. Es que fue Poncio Pilato. Es que fue Herodes. No, 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 no. Dios golpeará al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Mateo 26:55. Luego Jesús le dijo a la multitud, esto ya fue en el Getsemaní, esto ya fue en el lugar. ¿Acaso soy peligroso, revolucionario, para que vengan con espadas y palos para arrestarme? ¿Por qué no me arrestaron en el templo? Estuve enseñando allí todos los días. Pero todo esto sucede para que se cumplan las palabras de los profetas registradas en la escritura. Y me llama mucho la atención, pónganle atención a esto, señoras y señores. En medio del momento de la captura del Señor, noten que Jesús no está haciendo otra cosa más que citando la palabra. En el momento de la captura, pero todo esto sucede para que se cumplan las palabras de los profetas registradas en las escrituras. En ese momento, todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Todos. Interesante, ¿verdad? Este es el registro que hace Mateo. Juan es muy escueto en el registro, contando la historia. Entramos al capítulo 16 y Juan dice, les he dicho estas cosas para que no abandonen su fe. Recuérdense que el 16 está antes de lo que acabamos de leer de Mateo, que Mateo registró el momento. Los expulsarán de las sinagogas. Ahora, noten que la expresión del versículo 2, los expulsarán de las sinagogas, es una expresión muy rara, porque, por ejemplo, este, usted se preguntará, pero ¿qué importa que los expulsen de las sinagogas si ellos ya no eran judíos? Ellos eran cristianos, ellos ya no querían más pertenecer a la sinagoga. Bueno, es que había una situación. La sinagoga, en los tiempos de los que estamos hablando, mis amados hermanos, no solamente era el lugar de culto. La gente no solamente se reunía en la sinagoga para leer la palabra, para leer la Torá, sino que había una serie de condiciones que la sinagoga ofrecía para sus feligreses, para su gente. Por ejemplo, habían ayudas económicas, trabajo, eh, habían soporte. eh, de hecho, hasta el día de hoy, todo judío que viva fuera de Israel y los que están en Israel, que tienen la convicción, diezman al Estado de Israel. Mandan el diezmo al Estado de Israel. Usted se pregunta, ¿cómo Israel tiene el tercer ejército más poderoso del mundo? Muy fácil, muy fácil. Hay eh, 9 millones de judíos en Israel y hay 14 millones de judíos fuera de Israel. Todos los judíos esperan regresar a la tierra. Y entonces, mientras tanto, ellos mandan el diezmo, en su gran mayoría, a través de las sinagogas, lo mandan al Estado de Israel. Entonces, fíjense ustedes que las sinagogas hasta el día de hoy representan lugares donde la comunidad se desarrolla apoyándose entre sí. La única forma, en el año 67 estaba de primer ministra de Israel, Golda Meir, la única forma en que Israel podía desarrollarse en el desierto era si desarrollaban los granjas comunales de supervivencia, los kibbutz.
¿Qué es eso? De la gente, el que sembraba tomates, el que sembraba lechugas, el que sembraba, el que tenía gallinas y teníamos que compartir todos entre todos. Pero los del Kibbutz uno, para que usted me entienda, se sostenían entre ellos. Entonces, fíjense que esta expresión, los expulsarán de las sinagogas, es muy brava, muy seria. Llegará el tiempo llegará el tiempo en que quienes los maten pensarán que están haciendo un servicio santo para Dios. Esto se cumplió inmediatamente. Eso se cumplió inmediatamente. Vean, ¿Alguna vez te has preguntado cómo murieron los apóstoles? Estos hombres que caminaron con Jesús llevaron su mensaje por todo el mundo y enfrentaron persecución hasta su último aliento. Hoy te contaré la impactante historia de su valentía y cómo cada uno de ellos enfrentó la muerte por su fe. Quédate hasta el final para conocer el trágico destino de todos ellos. Judas Iscariote. Judas fue el traidor que entregó a Jesús por 30 piezas de plata. Lleno de remordimiento tras ver que Jesús fue condenado, Judas se ahorcó. Aunque fue el primero en morir, su trágica muerte fue consecuencia de su traición. Pero Judas no fue el único en enfrentar un final trágico. Veamos quién fue el primero en morir como mártir por la fe. Santiago el Mayor. Santiago, el hermano de Juan, fue el primero de los apóstoles en morir por el Evangelio. Según Hechos 12, 1, 2, el rey Herodes Agripa lo ejecutó con una espada, alrededor del año 44 después de Cristo, marcando el comienzo de la persecución. Después de Santiago, muchos otros siguieron un camino similar, entregando sus vidas por su fe. Acompáñame para conocer la historia de Felipe. Felipe. Felipe predicó en Grecia y Asia Menor. Se cree que fue crucificado en Hierápolis, en Frigia, alrededor del año 54 después de Cristo, fiel hasta su último suspiro, incluso mientras era colgado en la cruz. Otro que también llevó el evangelio a tierras lejanas fue Mateo, el recaudador de impuestos convertido en evangelista. Veamos cómo murió. Mateo. El apóstol Mateo predicó en Etiopía. La tradición nos dice que fue asesinado con una lanza, mientras proclamaba el Evangelio a los gobernantes de esa región, aproximadamente en el año 60 después de Cristo. Pero no solo Mateo enfrentó el martirio. Santiago el Menor, líder de la iglesia en Jerusalén, también tuvo un final trágico. Escucha cómo sucedió. Santiago el Menor. Santiago, hijo de Alfeo, fue arrojado desde lo alto del templo de Jerusalén y luego apedreado hasta morir alrededor del año 62 después de Cristo, debido a su predicación sobre Jesús como el Mesías. Su hermano en la fe, Andrés, también fue martirizado. Conoce la asombrosa historia de su crucifixión. Andrés. Andrés, hermano de Pedro, fue crucificado en una cruz en forma de X en Patras, Grecia, alrededor del año 70 después de Cristo. Se dice que, mientras moría, siguió predicando el Evangelio. Otro apóstol que sufrió persecución fue Simón el Celote. Su valentía y fe lo llevaron a un destino brutal. Simón el Celote. Simón predicó en Persia y fue martirizado, siendo encerrado en dos alrededor del año 74 después de Cristo, por su devoción a Cristo y su rechazo a los dioses paganos. La vida de Bartolomé también terminó de manera violenta. Su historia es una de las más impactantes. Bartolomé, Natanael. Bartolomé fue desollado vivo y luego decapitado en Armenia por haber convertido al hermano del rey al cristianismo, cerca del año 70 después de Cristo. Tomás, conocido por haber dudado de Jesús, también fue martirizado. Descubre cómo murió el apóstol que llevó el evangelio hasta la India. Tomás. Tomás predicó en la India y fue asesinado con una lanza cerca de Madrás, hoy Chennai, alrededor del año 72 después de Cristo, mientras oraba. Su compañero en la misión, Judas Tadeo, tampoco escapó del martirio. Judas Tadeo. Judas Tadeo, quien predicó en Mesopotamia y Persia,
Fue asesinado con un garrote o hacha alrededor del año 72 después de Cristo, debido a su fe inquebrantable en Cristo. Y ahora llegamos a Pedro, el líder de los apóstoles. Su muerte es una de las más conocidas, y su valentía es recordada hasta el día de hoy. Pedro. Pedro fue crucificado en Roma, bajo el mandato del emperador Nerón, entre los años 64 y 68 después de Cristo. Pidió ser crucificado boca abajo, pues no se consideraba digno de morir como su Señor. Finalmente, Juan, el apóstol amado, fue el único que no murió como mártir. Veamos cómo terminó su vida. Juan. El apóstol Juan fue el único de los 12 que no fue martirizado. Fue exiliado a la isla de Patmos, donde escribió el libro del Apocalipsis, y murió en paz alrededor del año 100 después de Cristo. Aunque Juan fue el último de los 12 apóstoles originales en morir, hubo otro hombre que también dedicó su vida a la expansión del Evangelio y fue llamado apóstol. Me refiero a Pablo, quien tuvo un papel crucial en la difusión del cristianismo. Acompáñame para conocer cómo murió el apóstol Pablo. Pablo, el apóstol de los gentiles. Pablo, inicialmente conocido como Saulo, era un perseguidor de cristianos antes de su conversión en el camino a Damasco. Tras encontrarse con Cristo, se convirtió en uno de los más grandes defensores del Evangelio, llevando la palabra a los gentiles en todo el mundo conocido. Se cree que Pablo fue decapitado en Roma alrededor del año 67 después de Cristo, bajo el reinado de Nerón, por su fe inquebrantable en Jesús. A diferencia de Pedro, quien fue crucificado, Pablo, como ciudadano romano, fue ejecutado por decapitación, una muerte más rápida y menos dolorosa. Así, la vida y muerte de los apóstoles, incluyendo la de Pablo, nos muestran la profundidad de su compromiso con la misión que Jesús les encomendó. Cada uno de ellos, desde Judas hasta Pablo, dedicó su vida a llevar el mensaje de salvación, y su legado nos inspira a vivir nuestra fe con la misma valentía y entrega. ¿Cómo te inspiran a ti estos apóstoles? Datos más, datos menos. Mm, No, el video no es 100% preciso, pero sí, porque hay mucha, se ha especulado mucho de algunas cosas. Sin embargo, sí es importante, es muy importante, ahora que acabamos de terminar Apocalipsis, que la muerte, entender por qué la muerte de los apóstoles es clave desde el punto de vista geopolítico, geoespiritual. Noten que todos ellos mueren exactamente de ese lado, hacia menor, y de ahí en adelante se extendieron para todas partes. Por eso es que las siete iglesias es sumamente importante. Ahora, muchachos y muchachas, ¿qué les digo? Llevo, dijo mi hijo cuando tenía 3 años, toda mi vida, llevo toda mi vida, oyendo este tipo de mensajes, haciéndonos ver y haciéndonos conciencia de que los apóstoles entregaron su vida para que nosotros estuviéramos hoy oyendo la palabra aquí, ahí en la comodidad de nuestra casa, acostados en la cama, tranquilos. Y como lo dijimos la semana pasada, em, ¿quién está haciendo méritos para que lo odien? Ninguno, o sea, realmente, yo en mis notas esta noche, yo, yo me puse a pensar que cuando el texto dice estas cosas aquí, vea el texto, dice, lo he dicho, les he dicho, estas cosas, ¿verdad? O sea, estas cosas que nos han dicho, el Señor nos está diciendo, la gente va a ser hostil, los van a expulsar, los van a privar de libertad, los van a matar. Eh, hoy
Cuando alguien dice algo, yo les conté la semana pasada el ejemplo de mi compañero de trabajo que se llamaba Rafita. Rafita ponía Faro del Caribe a todo volumen en la caja del banco y era un problema. Casi lo despiden por... Y él sentía y él pensaba que lo iban a despedir porque era Satanás en contra de él, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta de que algunas personas em, somos, actuamos o hacemos las cosas de manera imprudente. Sí. Hace, hace ya algunos años muere un tío mío y mi hermano, en el funeral de mi tío, que era hiper, súper, recontra católico, le pidió permiso a la viuda para cantar una canción. Este, entonces cantaron una canción mi hermano y mi cuñada. Y mi hermano no canta nada, pero entona muy bonito a la par de mi cuñada y, y suena muy bonito. Cantaron una canción y mi hermano después de la canción sacó la Biblia. Y él se puso a hablar en la vela del tío de nosotros sin pedir permiso. Él pidió permiso por una canción y la gente estaba sumamente molesta y sumamente incómoda. Y él lo que se puso a decir es hablar de la salvación, hablar de que sin recibir al Señor, etcétera, etcétera. Y yo creo que no era el lugar para eso. Entonces el Señor dijo que que iban a ser hostiles con nosotros, que nos iban a matar, que nos iban a privar de libertad. Yo quiero que usted vea que la Biblia dice que yo le hubiese preguntado al Señor en ese momento, se me ocurre decir ahora, seguramente me hubiese quedado callado como el resto de la gente, y sí, sí hubiese sido de los que salen carrera primero. Este, pero, Señor, qué es lo que va a pasar después de esto? Que usted dice que nos van hasta matar. Y esa es la razón por la cual el Señor sigue hablando y sigue diciendo, si estamos hablando de una genuina convicción en cada uno de ustedes que verdaderamente refleje más mis palabras en ustedes, ustedes se van a encontrar cara a cara con el mundo. Pero, fíjense ustedes, ¿cuál es la realidad? O sea, nosotros no podemos hablar de persecución, mentira, nosotros no podemos hablar de persecución. Nosotros no podemos hablar, que conste, yo estoy aquí y yo creo que aquí lo puse. Una cosa es que todos somos llamados a anunciar la palabra de Dios, todos somos llamados Lo que pasa es que este anunciar lo hemos tomado como si fuera un púlpito, cuando una de las primeras cosas que el Señor estaba tratando de que entendiéramos era que se estaba refiriendo genuinamente a algo totalmente incidental. ¿Qué es eso incidental? O sea, que fuese algo donde yo tuviese sabiduría y palabras reales para las personas que están necesitando. Entonces, fíjense que hoy, por ejemplo, eh, eh, usted ve la gente y la gente eh, es irrespetuosa, es imprudente, la gente es extremadamente lanzada. Sí, qué barbaridades, qué bruta doña Marta, qué bruta Olguita, este, qué barbaridad, qué bruto don Donald. Sí, pero es que también, hermanos, de lo que estoy tratando de aclarar esta noche, es que por el tema del respeto, tampoco anunciamos nada.
Tampoco decimos nada, tampoco tenemos una palabra fresca, necesaria, que, o sea, porque constantemente estamos interactuando con muchas personas en ese sentido. Y entonces es ahí donde de alguna forma yo creo que por ahí tiene que ir la reflexión, o nos afecta más la imagen y la aceptación que mis convicciones. Nos afecta más la imagen y la aceptación que mis convicciones. Es, es difícil, es difícil porque todos estamos llamados a estar listos para presentar defensa de la fe que está en cada uno de nosotros. Todos, sin excepción. Pero amados hermanos, yo quisiera que esta noche nos pongamos la mano en el corazón y nos demos cuenta de que la realidad, que lo venimos hablando de la semana pasada, la realidad que vivimos es una realidad suave, light, sin mayor. em, Daniel Ortega y Saavedra, que está bien esvirolado, bastante loco. Don Daniel se peleó con la Iglesia Católica en Nicaragua y es muy interesante porque en Nicaragua hay un obispo, perdón, un cardenal. Y el cardenal obviamente no hizo nada porque no, no puede hacer nada, pero me llamó la atención ver el sacerdote caminando por la acera de la parroquia con un crucifijo, ¿verdad? Enseñándole el crucifijo a los policías de Daniel Ortega. Eh, Estoy seguro de que él estaba dispuesto a morir por la convicción de que caminar con el crucifijo es lo que había que hacer, ¿verdad? Y nosotros no tenemos que hacer ninguna cosa extraña, pero sí también tenemos que entender que la gran mayoría de nosotros somos vagabundos, somos indiferentes, nos da vergüenza, a mí no me pongan a hablar, a mí no me pongan a orar, a mí no me pongan a hacer, a mí me pongan a no hacer, yo no puedo, ay, yo no soy de decir nada, y estas son de las cosas que tienen que hacernos entender que lo que estamos hablando esta noche eh, no podemos verlo a la ligera. El Señor dice, bueno, miren, la gente va a actuar así porque no me conocen a mí ni conocen al Padre. Esto se debe a que nunca han conocido ni al Padre ni a mí. Verso 4: les digo estas cosas ahora para que cuando sucedan recuerden mi advertencia. No las mencioné antes, eso me encanta. No las mencioné antes porque todavía iba a estar más con ustedes. Dice doña Eli que sí, no estamos impactando como ellos porque las condiciones donde ellos se evangelizaron y alcanzaron a la gente, son otras, evidentemente son otras. Estamos hablando de un contexto o judío y pagano, ¿verdad? Y el nuestro no es un contexto judío pagano, el contexto de nosotros es un contexto cristiano, donde uno habla María y todo el mundo sabe quién es María, el burro, la estrella, Herodes, los tres reyes magos, todo el mundo sabe eso. Pero sí noten que al menos Jesús está como tratando de meterles el chuzo para que ellos reaccionen y les diga, bueno, pero es que ustedes, ¿qué es lo que ustedes creen que son las cosas? ¿Qué es lo que usted está entendiendo que nunca le dijeron que era la vida de Dios? Gracias a Dios, no soy testigo de Jehová, porque los testigos de Jehová se salvan si logran ganar gente y llevar gente al salón del reino y darles el panfletito. Y los testigos de Jehová tienen que cumplir con cuotas de personas. Y los testigos de Jehová saben que las personas más vulnerables
son las personas que menos estudio tienen, que menos nada tienen y que no les presentan mayor oposición. Y como a ellos los preparan para contestar todas las preguntas, entonces es serio. Aquí el tema de conversación esta noche, señoras y señores, es un tema de conversación en donde el Señor, una vez más, está siguiendo una línea de desafío. Y nos está diciendo a todos esta noche, em, ¿qué estás haciendo? Yo no quiero que todos sean pastores, ni que todos sean evangelistas, ni que todos, pero todos supuestamente estamos convencidos de que Jesús es el Señor, de que la palabra de Dios es verdad, de que es lo único que hay, que no hay nada por encima de eso. Y entonces la pregunta que el Señor nos hace esta noche es lo que yo puse al final ahora, que vimos ahí en la, en el, en la pantalla atrás anterior, dije, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros? Es más, ve hasta dónde llega Jesús con esto. Ve hasta dónde llega Jesús con esto. Él dice, vean chicos, la estrategia es esta. La estrategia es esta. Consolar, fortalecer, dirigir y defender. Esa es la estrategia. Y esta estrategia no la pueden hacer ustedes solos. Pero estamos aquí para consolar, para fortalecer, para dirigir, para defender, porque nosotros primero nosotros vamos a ser consolados, fortalecidos, dirigidos y defendidos. Primero nosotros. Y vea hasta dónde sigue el Señor con esto. Ahora, ya me voy. A ver, ya me voy. Y me hace mucha gracia porque esta expresión, ya me voy, es una expresión de esa persona que se llama, ya me voy. Ahora sí, ya me voy. Voy saliendo y no sale. ¿Y cómo es posible? Y ninguno de ustedes me pregunta para dónde voy. O sea, fíjense que lo más mínimo, eh, Jesús ve hasta dónde está llevando esto. Ustedes viven en un mundo en donde no resuelven la duda. Ustedes no saben, esta noche, al apagar el teléfono, la computadora para irse a dormir, estamos lanzando un desafío que es un desafío que nos hace tratar de entender a todos que tenemos una responsabilidad, pero no queremos hacer nuestro un pensamiento en una sola dirección y decir, Señor, ¿qué será lo que yo tendré que hacer? ¿Qué es lo que Dios espera de mí? Y entonces, claro, la preocupación del Señor es más por ellos que por Él. En cambio, se entristecen por lo que les he dicho. En realidad es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. Claro, el Señor les está diciendo, miren, muchachos, el asunto es muy sencillo, o sea, eh, ustedes van a iniciar una nueva etapa de la vida. El mundo a partir de hoy va a cambiar, el mundo nunca más va a volver a ser lo mismo. Ya el mundo se va a regir por los mismos poderes y las mismas cosas que siempre se rigieron, pero a mí me dieron toda autoridad sobre el cielo y la tierra, sobre todo, y yo soy el jefe a partir de ahora en todo lo que va a suceder. Pero ustedes tienen que estar más inquietos por ustedes mismos y por la realidad de ustedes y preguntarse, ¿para qué o quién necesita un abogado? ¿Para qué ocupo yo un abogado? Te vas a ocupar un abogado, ok, y Dinia, y Maureen, y Federico, vas a ocupar un abogado porque constantemente vas a fallar. Vas a ocupar un abogado porque tenés que presentarte delante de Dios y vas a tener que reconocer que el acta de los decretos que están en tu contra, ¿verdad? Ya no existen porque el Señor los clavó en una cruz.
pero vas a seguir viviendo en esta tierra, en la realidad que el Señor quiere que te ve, que estés. Y la realidad que a partir de ahora vas a enfrentar es que si yo entiendo, si a usted le dan una jeringa con insulina y unos frasquitos y le dicen que a partir de hoy usted va a tener que inyectarse en la pancita insulina, una pregunta, ¿qué le están diciendo? De que tiene diabetes, que tiene diabetes, que a partir de ahora usted va a tener que echar mano de la insulina, de, de la jeringa, de estarse pinchando el dedo para poder saber el nivel de azúcar como lo tiene. Porque si usted no entiende estas cosas, o sea, el Señor le está diciendo, miren, a partir de ahora, el tema del abogado está en función de que yo estoy con ustedes, pero Él va a estar en ustedes. Y mientras la palabra esté en el corazón de ustedes, el Espíritu Santo los va a guiar usando la palabra que ustedes se meten en el corazón, en la cabeza. Entonces, fíjense que realmente, pues, y no hay nada más que decir. Lo que el Señor quiere que nosotros entendamos simplemente es, llega el momento en que tenemos que estar listos. Perdónenme el ejemplo de la agüita de insulina, perdónenme el ejemplo de párese aquí con este palito, ¿verdad? Porque para que usted sepa para que usted sepa lo que va a tener que hacer a partir de ahora y que no solamente se nos está pidiendo que nosotros seamos transmisores y agentes de comunicación del mensaje del Señor, sino que tengamos el respeto, la astucia y la decencia para saberlo hacer. Y hagamos las cosas de forma tal que genuinamente seamos escuchados, pero que a la vez también entendamos que en la medida que nosotros estamos avanzando en nuestra propia vida, tratando de sacar adelante nuestra propia realidad, nunca nos paremos en la posición de que yo soy una mejor persona que la persona que con la que estoy hablando, porque genuinamente la persona con la que puedo yo estar hablando podría ser ante la sociedad 1000 veces mejor que yo. La única diferencia es que yo soy salvo y ella no. Es un tema que se las trae. Ya son las 8:30, es un tema que se las trae, es un tema que al arrancar el capítulo 16 sencillamente el Señor lo que dice es, vean, miren, sencillo. Empieza el 16 diciéndoles, pónganse claros en lo que se van a enfrentar, porque la fe es lo que, ahí no dice que van a perder la salvación. ¿Sabe qué dice ahí? Ahí dice que las personas no creen que sea necesario perseverar en lo que Dios enseña, no creen que sea necesario compartir la palabra. Miren, yo lo veo con los chiquillos, yo lo veo con los Willas, yo lo veo ahora que Amanda ha tomado una actitud tan interesante ante las cosas del Señor y ha sido mi oración. Yo siempre le dije, mi amor, yo no, yo quisiera agarrarte y meterte la Biblia en la cabeza, pero la palabra de Dios, así no lo enseña, la palabra de Dios no lo enseña de esta manera, pero yo he podido entender que Dios escoge su gente, mi amor.
Y se lo dije una vez muy claramente, a lo mejor no sos escogida, ¿para qué te vas a preocupar? ¿Para qué te vas a preocupar? A vos no te interesa pensar en Dios ni en lo que la palabra es. Y eso ha sido algo que le ha calado a ella profundamente. Y ahora con todo este proceso, ella ha tomado una actitud donde, bueno, bendito Dios. Pero lo que el Señor está tratando de hacernos ver simplemente es que la convicción de las cosas debe de ser tal que realmente supere el pensamiento tradicional ante las mismas circunstancias y posiciones. La condición de la palabra de Dios en nuestra vida debe de ser tal que ante las mismas situaciones emocionales, personales que estemos enfrentando, la palabra juegue algún papel.